Muy buenas desde Melon Bites. Día entre semana, día increíble. No sopla, no hace frío, un sol radiante y no hay absolutamente nadie. Mi plan hoy, ruta circular, detrás tengo el macizo de Peñalara y a la vuelta parada técnica con una de las comidas geniales para comer algo en el camino. Hoy hablamos del bocadillo. Muy buenas desde Melon Bites. Sabéis que no soy muy partidario de comprar sobres de comida, de esas para recalentar y tal. En casa tampoco lo suelo hacer, entonces siempre estoy buscando maneras de cómo hacer nuevas recetas o nuevas mezclas que sean cómodas, que sean ricas, que sean nutritivas. Y la verdad que esta semana ha sido un poco un desastre. Había comprado unos fideos integrales, muy finos, por cierto, que ponía que se hacían en 2-3 minutos. Claro, yo pensaba, pues fantástico. Así puedo hacer un estilo fideuá con la base de ese producto. Primer día fui con Carmen a hacer una circular amplia por la Pedriza. Había hecho en casa, había preparado pues una especie de sofrito, pues con espinacas, con pollo, con unos garbanzos que hice primero cocidos, luego al horno para hacerlos un poco crujientes, todo muy elaborado. Y luego al echarle el agua caliente y esperar y eso, pues o no tuve la paciencia o no encontré el punto, pero se quedaron un poco duros y no crecieron lo suficiente. Pero bueno, no contento con eso, al día siguiente me fui otra vez de ruta y dije, pues ahora voy a hacer una fideuá con langostinos. Digo, para chulo yo. Perfecto, hago el sofrito otra vez, con unos pocos langostinos, los garbanzos, como ya los tenía, y hay que darles utilidad, y me llevo los fideos. Esta vez lo que hago es calentarlo un poco más, para que no se queden duros. Resultado, me pasé de frenada, y aquello al moverlo pues se hizo un poco puré. Y este es un gran problema que tienen los fideos muy finos, ¿no? Por eso la fideuá suelen ser un poco más gruesos, pero bueno, yo buscándola. Y en esos momentos, ¿te acuerdas? Sobre todo el día anterior que había ido con Carmen, yo estaba allí cocinando eso, preparándolo, manchándolo el sobre, que si la cuchara, que si no sé qué. Y yo la veía disfrutar del bocadillo que se había hecho con pan crujiente y no tenía ni que calentar nada, ni nada. Tenemos que diferenciar un poco lo que es una comida de una ruta de un día, que nos vamos por ahí, a lo que yo digo cuando hacemos pernota por ahí de varios días, que entonces lógicamente te apetece algo calentito y por eso acudimos a esos menús más, pues, que esté caliente, que esté contundente. Esos 2 días realmente lo que me apeteció era un bocadillo y por eso dije, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer un homenaje al bocadillo? Yo creo de las cosas más simples, fáciles y satisfactorias de comer en ruta. Hoy me voy a comer un bocadillo de tortilla. Y como en otras regiones se llama de formas diferentes, bueno, yo os explico lo que aquí en España llamamos bocadillo. Según la región de España se come más un tipo de pan o otro, pero lo que es la barra de pan, digamos que es fundamental. Hoy traigo además un tomate, vamos a tomar la tortilla con un poquito de tomate y le vamos a dar una pequeña gracia con un poco de aceite de oliva extra virgen.
Bueno, una de las labores más importantes es seccionar la barra de pan por el medio. Esto es una cuestión de práctica nada más. Y lo que más me gusta a mí es restregarlo por el pan. Está buenísimo además. O es el hambre, que también puede ser. El siguiente paso, importantísimo, el aceite de oliva. Así que simplemente... Bueno, la mejor manera de que esto no nos vaya a pringar del todo es cerramos esto primero, hacemos así y ahora llega el tercer paso, el más deseado de todos. Yo como siempre traigo mi mezcla melón, es una base de sal con especias. Aquí juegan varios factores. Uno es que esté buena la tortilla, que esté bueno el pan, que es el aceitito. Otra es el hambre. Se junta el factor que estás hambriento, estás de ruta, te apetece. Y el tercer factor es esto. Los pájaros, la naturaleza, las vistas. Y cuando conjugas esos tres factores, para mí esto es un 3 estrellas Michelin. Porque muchas veces nos olvidamos de las cosas más simples. Las ventajas, como veis, son evidentes. No he encendido ningún fuego, no he manchado ningún cuenco, ni mi taza, ni nada de nada. He abierto, he metido el relleno. Puedo prepararlo en casa ya con el relleno, pero bueno, que disfrutéis, que comáis bien y que nos vemos en el próximo vídeo.